gracias. Bueno, nos aprestamos a recibir aquí todo el conocimiento emanado de las investigaciones hechas por la compañera Paula Andrea Ochoa, Liliana Álvarez Arbeláez, Diego Osorno Pineda, Luis Alberto Calle Pulgarín y Jairo de Jesús Giraldo Giraldo. Ellos van a trabajar justamente este panel que tiene una expresión muy simbólica, más allá de las líneas expresas, y van a hacer una revisión sobre el análisis crítico de los referentes técnicos de la educación inicial y de las prácticas de las agentes educativas de primera infancia, así como también el análisis de las perspectivas de los derechos emergentes en los discursos de la educación para la primera infancia. Entonces le vamos a dar la palabra a los investigadores para que nos recreen con sus búsquedas y hallazgos a propósito de lo que hay más allá de las líneas expresas. Entonces invitamos al compañero para que nos haga la presentación de esta problematización y sus indagaciones. Gracias. Buenas tardes. El propósito de nuestra investigación se constituyó en hacer un análisis crítico del discurso de los referentes técnicos de educación inicial, como usted mencionaba, referentes que todos tuvimos la oportunidad de conocer durante la visita a los stands porque los teníamos allí expuestos, buscando develar en estos referentes técnicos cuáles eran las concepciones de 3 categorías de análisis fundamentales, que eran infancia, atención integral y educación inicial. ¿De dónde surge este interés? Este interés surge porque cuando vamos y buscamos y miramos los antecedentes sobre los programas de atención integral, encontramos que en ellos se presentan dificultades, que en muchas ocasiones son colocadas o sobre los operadores o sobre los agentes educativos. Sin embargo, al hacer un rastreo de las políticas públicas y de los lineamientos que rigen los programas sociales y de atención integral, encontramos que también allí hay algunas concepciones, hay unos intereses, hay unas filosofías y unas políticas que están de trasfondo en cada una de esas políticas y uno de estos documentos. Entonces buscábamos no colocar en esta ocasión esa responsabilidad sobre las dificultades en los programas de atención integral, sobre los operadores o los agentes educativos, sino ir más allá y buscar en el trasfondo que había realmente en los referentes técnicos de educación inicial que hace que se dificulte o que no se pueda colocar en escena realmente lo que ellos proponen. Para ello entonces nos remitimos al análisis tridimensional que nos propone Fairlog, el análisis crítico del discurso. En él se analiza el discurso como práctica social, el discurso como texto y el discurso como interpretación. Luego nos planteamos 3 objetivos específicos, cada uno de ellos planteado dentro de la ruta metodológica, buscando primero mirar en esos referentes técnicos cuál era cada una de esas concepciones, luego realizando un análisis de cada una de ellas y luego pasándolo por una rejilla que construimos basados en las teorías de Fairlog para realizar el análisis crítico de cada una de las categorías de análisis. Bueno, muy buenas tardes. La investigación pues mía es en el marco de la maestría en educación, pero en línea en pedagogía y cultura de los derechos humanos. Entonces, de alguna manera pues me vinculo al evento, pero también desde la línea de los derechos humanos es importante también dejar como un antecedente que pues en la medida de lo posible se pueda vincular también como a la intencionalidad del evento del día de hoy. Entonces mi investigación se realizó en la ciudad de Medellín, en la institución educativa Reino de Bélgica, como un estudio de caso para que sus resultados sean luego puestos a disposición, no solamente para la institución, sino para la política pública también de la infancia en la ciudad de Medellín. La institución educativa está ubicada en la Comuna 3 de la ciudad de Medellín. Es una comunidad que está, pues actualmente es una comunidad que tiene muchas características de vulneración, como población en extrema pobreza, hay comunidad indígena, comunidades afrocolombianas, también los niños están enmarcados en situaciones de maltrato constante. Y en esta medida pues se hizo necesaria la pregunta por los derechos humanos, pues si bien la institución educativa se inauguró en el 2013, ha sufrido una serie de transformaciones en sus intenciones educativas, ya que se ha fusionado con otra institución, pero al tiempo se ha articulado con la estrategia de atención a la primera infancia en todas sus modalidades, familiar, comunitaria e institucional, pero también se ha articulado con el ICBF y se ha articulado con el INDER, quien también de alguna manera ha
no solamente tiene apuestas desde lo lúdico y lo recreativo, sino también una apuesta en la transformación de la atención a la niñez en la ciudad. Entonces, en esa medida se hizo necesaria la pregunta por la perspectiva de derechos humanos que surgen en los discursos normativos, pero también educativos y en las voces de las maestras de la primera infancia. Pues si bien en la institución se ha articulado de alguna manera con otras instituciones, con otras entidades, cuál es esa mirada que tiene cada uno de ellos y si realmente hay encuentros en esa mirada de los derechos humanos o desencuentros que dificultan ese reconocimiento del niño y de la niña en ese contexto pues en que está ubicado, en esa comunidad donde de alguna manera tienen tantas dificultades. Bien, entonces Luis y Paula nos han documentado sobre cuál ha sido su intención de trabajo en materia de las concepciones subyacentes en los discursos de los agentes educativos en el espacio rural. Emerge aquí entonces algo muy importante que es la educación para la primera infancia en la ruralidad. Convoca entonces a escuchar cómo continúa este proceso en la voz de Luis. Gracias. Siguiendo la línea de lo que planteábamos acerca de las particularidades de la población y retomando lo que tú dices sobre la población en el medio rural, que finalmente es lo que nos convoca el día de hoy, consideramos que hay una potencia muy fuerte en ese proyecto de investigación y es que finalmente estamos pensando en la infancia rural. Estamos yendo allí a pensar y a buscar cómo ha conceptualizado y cómo ha pensado el Estado, las políticas y los lineamientos, esos niños y niñas de los lugares, de los espacios rurales que hay en nuestro país. Para ello entonces, continuando con las técnicas e instrumentos que hemos utilizado, realizamos la revisión documental entonces inicialmente de estos referentes técnicos de educación inicial, especialmente sobre los lineamientos pedagógicos para la estrategia, los pasamos por una ficha bibliográfica e hicimos un análisis de las categorías, dando una puntuación para hacer una selección de estas. Luego realizamos a través de la rejilla de análisis crítico del discurso que construimos con base en las teorías de Fairlove, pasamos por allí cada una de esos elementos que habíamos extraído de los referentes técnicos y le hicimos el análisis tridimensional que mencionábamos ahora desde Fairlove, del discurso como interpretación, el discurso como práctica social y el discurso como texto. Y tuvimos una tercera técnica que fue el grupo focal, para lo cual construimos entonces la guía para ese grupo focal y luego la transcripción para realizar allí también la revisión de las categorías que emergieron. Esta diapositiva que está en este momento en la pantalla de alguna manera resume todo el proceso de análisis de la información, que fue bastante interesante. Entonces ahí tenemos en el centro las tres categorías de análisis que son infancia, atención integral y educación inicial. En cada una de ellas quedaron agrupadas entonces las unidades de significación que extrajimos de los referentes técnicos y luego entonces de hacer un proceso de triangulación entre lo que estaban en estas categorías emergentes y las categorías de análisis, entonces proponemos 3 emergencias o 3 proposiciones que están en la parte inferior de la diapositiva, que ahorita trabajaremos un poco más en detalle cuando hablemos sobre los hallazgos o conclusiones que nos propone la investigación. Bueno, dentro de las referentes, marco referencial que ahorita de pronto no se nombró, pues hubieron 3 categorías también emergentes en la investigación, que fue infancia, práctica educativa y derechos humanos. Y la ruta metodológica también se siguió teniendo en cuenta, bueno, ya están, la ruta metodológica teniendo en cuenta que es una investigación de tipo cualitativa, desde un enfoque hermenéutico y también para el tratamiento de la información se retomó el análisis crítico del discurso desde la propuesta de análisis de Fairclough, que lo propone entonces desde esas 3 dimensiones, el análisis como texto, como práctica discursiva y como práctica social, teniendo en cuenta que el discurso crítico, el análisis crítico del discurso de alguna manera nos da a dar cuenta no solamente del análisis lingüístico, sino de los análisis sociales, es decir, desde la realidad pues también de un contexto. Se analizaron los documentos normativos, educativos, que fueron un total de 8 documentos, pero también se recogieron las voces de los maestros a través de una entrevista y de un grupo focal. Y la información se basó en un instrumento de recolección que
pues lo nombro aquí como una ficha de recolección que tiene 4 pilares fundamentales. La primera es hacer un resumen del contenido del documento, ¿cierto? Sea normativo, sea educativo, la voz de los maestros. Unos temas principales también de ese documento y las unidades de análisis que me dieran cuenta de esas 3 categorías pues iniciales: la infancia, la práctica educativa y la fundamental, los derechos humanos. Se vació toda la información en la rejilla propuesta por Fairclough y de allí ya surgieron pues como unos nuevos focos de análisis donde ya surgen otras nuevas miradas de los derechos humanos. Si bien hay unas miradas tradicionales, también surgieron de esas voces y esos discursos nuevas miradas de los derechos humanos pensadas de otras perspectivas. Bien, entonces una vez conocida la ruta que siguen para comprender las concepciones que subyacen en los discursos de los docentes de la institución educativa en la ruralidad, vamos a escuchar ahora, y también luego de escuchar la ruta seguida para conocer las perspectivas en materia de derechos que también están en los discursos de la norma, el docente y la institución para la primera infancia, de educación para la primera infancia. Entonces es interesante, a ver, luego de seguir esa ruta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles fueron los encuentros que ustedes nos pueden compartir? Bueno, en esta ocasión lo comparto yo. Buenas tardes, Diego Sorno. Nosotros nombramos esta parte como hallazgos y provocaciones, quizás pensando en que no son conclusiones en sí. Sí, no está absolutamente concluido, no estamos dando tampoco la última palabra. Metodológicamente a nosotros el análisis crítico del discurso nos ha permitido también develar en esas concepciones subyacentes de atención integral, infancia, de educación inicial, una ideología específica que está allí y que de alguna u otra forma la que da línea con relación a los elementos pedagógicos. Entonces, este análisis nos permite a nosotros pensar y reflexionar que hay varias cosas que nosotros debemos repensar con relación entonces a la atención integral y la educación en la infancia. Primero, que es necesario que nosotros como sociedad, como país, construyamos nuevas maneras de comprender y acompañar la infancia, ya no desde miradas externas, ¿sí? Desde teorías prestadas, ¿sí? O desde otras realidades culturales, porque lo que encontramos en los referentes técnicos de educación inicial, como se viene nombrando, ¿sí? Que son o que emanan de la política pública nacional, que ahora ya es la ley de 0 a siempre, ¿sí? Nos permite, o sea, nos damos cuenta que lo que nos plantean es una sola forma de concebir la infancia y de que esa infancia tiende a ser homogenizada en esos procesos de atención integral y de educación inicial. Y lo que nosotros nos encontramos en los territorios y específicamente en el oriente antioqueño y aquí en Marinilla, zonas rurales, es que la infancia efectivamente es diferente, es diversa. De hecho, Colombia es un país multicultural y quizás la estrategia de 0 a siempre, que es la estrategia nacional, tiene muchos elementos y tiene algunos instrumentos que permiten empezar a categorizar esas infancias y esas infancias en los territorios rurales, pero lo hace a partir de modalidades de atención y son modalidades de atención que van a zonas rurales dispersas, pero que efectivamente carecen de muchos elementos, carecen de infraestructura, carecen, por ejemplo, de una cobertura de accesibilidad, de asequibilidad, carecen también en cierta medida de adaptabilidad, ¿sí? Que son características precisamente de la política pública y son características, digamos, de la educación en perspectiva de derechos, ¿sí? De la infancia como sujeto en perspectiva de derechos. Y resulta entonces que es diferente, ¿sí? Son realidades distintas, son infancias diferentes y los referentes técnicos de educación inicial están pensados de una manera más homogénea. Es el momento de pensar en una infancia diversa, plural y una infancia
de las ciudades, pero también en una infancia de las zonas rurales. Nos encontramos aquí a propósito entonces de la intencionalidad y el objetivo del simposio sobre los elementos que pueden dar la posibilidad a que se construya o se constituya una política pública nacional de educación rural. Pues nosotros, digamos, ubicados en la perspectiva de la educación inicial para primera infancia, quizás no se carece de política pública nacional. Ya se tiene, de hecho ya es ley, ¿sí? Pero lo que sí podríamos decir es que no está planteada o pensada como si fuera entonces una política pública nacional para la educación inicial rural. Es decir, lo que es urbano y rural no se toman como categorías particulares o diferenciadoras, sino que es un continuo, ¿sí? Es para toda la población, es para todo el territorio y no hacen diferenciación como si la infancia rural fuera una categoría. La categoría es la infancia, ¿sí? No lo urbano, lo rural, es la infancia. Entonces, en esa medida, podríamos pensar que no se está planteando una política pública nacional de educación inicial rural, ¿vale? Y que es un aspecto, valga también, digamos, ponerlo en este lugar, en este escenario, creo que también para eso nos han traído un poco acá, y es pensar entonces que si aquí se están recogiendo los elementos para una política pública nacional de educación rural, esta educación rural está pensada a partir de lo que está formalizado. Es decir, quizás desde el primer grado de educación, ¿sí? O de escolarización, que sería el preescolar, y no sería para esa educación inicial. Entonces, si nosotros que somos los que estamos pensando en la educación, en una nueva educación para la zona rural, no podemos excluir la educación inicial. Entonces debemos empezar por ser los que incluyamos la educación inicial como educación inicial rural, ¿sí? Porque igual no la tenemos. Otro de los elementos que nosotros encontramos es que la intencionalidad de los programas de atención integral y educación inicial en el país están más atravesados por el criterio económico, por la lógica capitalista y la del mercado, ¿sí? Los enfoques dominantes en la construcción de las políticas públicas de atención integral y de educación en primera infancia son más desde ese orden que ya ha estado nombrado, quizás aquí desde el inicio, ¿sí? Por un sistema neoliberal, capitalista. Y la educación inicial no es una excepción, ¿vale? Porque igual está dentro de nuestro campo o, digamos, es también una categoría social. Los referentes técnicos de educación inicial revisados en nuestra investigación carecen de una diferenciación para esa infancia, si es urbano o si es rural, en los que efectivamente nosotros revisamos. Pero lo vuelvo a nombrar, se piensa así en programas de atención, en modalidades de atención diferenciales, pero ese sujeto o esa infancia que se piensa ahí está homogenizada. Es decir, el Ministerio de Educación Nacional plantea los referentes técnicos, te dice que categorices en el lugar donde te encuentras. Nosotros lo hacemos a través de estrategias como planes operativos de atención integral, caracterizamos, pero luego nos dice cómo planeamos, cómo organizamos, cómo disponemos el espacio, ¿sí? Cómo trabajamos y luego nos dice con qué plata lo vamos a realizar. En esa medida, de cierta manera, incluso también nos propone en los lineamientos pedagógicamente cómo lo debemos realizar. Ya nos está prefigurando de cierta manera cuál es la infancia que nosotros debemos construir. Y nos dice, que aquí también ha estado nombrado, que es a partir entonces de un desarrollo de la infancia a partir de capacidades y competencias, ¿sí? ¿Cuáles? Pues efectivamente aquellas que de alguna u otra manera tengan relación con la propuesta educativa que desde el Ministerio de Educación viene. Y por eso es que una de las otras conclusiones que nosotros tenemos, provocaciones mejor, plantea que la educación inicial, en este momento como se está presentando en el país, tiende a la institucionalización. Y tiende hacia la institucionalización con el objeto incluso de generar cierto nivel de control, dominación y una manera de gobernar ya esa infancia, inclusive desde la gestación. Y encontramos además ahí entonces, otra de esas conclusiones
es que esa apuesta de institucionalización a través de los programas de atención integral, ¿sí?, que lo que hacen es asistencia en todos los elementos de lo que nosotros ya conocemos de un Estado también proteccionista, y quizás eso sea una de las preocupaciones, ¿sí? Protegemos ciertas cosas pero no otras. Cuando es proteccionista también genera una actitud asistencialista del Estado que lo que hace es generar en las comunidades dependencia. Y resulta que esa dependencia a los programas de atención integral entonces está coartando la posibilidad de que las familias en ese territorio también piensen y también generen conciencia de la posibilidad de autogestionarse como familia, como comunidad y además con su infancia, ¿sí? Entonces es otra de nuestras conclusiones. Al final, para terminar, el tiempo está terminando, vemos que además en educación inicial y en atención integral a la primera infancia en el país está tomando una gran relevancia lo de transición educativa. Y hablamos siempre entonces de las posibilidades de transición. Las primeras transiciones incluso ya en este momento se están dando en la familia, ¿sí? Porque la educación inicial es desde los 0 hasta los 6 aquí en este país. Y resulta entonces que tenemos la posibilidad de que esas familias lleven a los niños incluso desde meses, ¿sí?, a esta educación inicial que tiende a la institucionalización, y por ello entonces las primeras transiciones que se están dando es que el rol de la familia está siendo puesto en otro lugar. Prácticamente nos podríamos atrever a decir que esas familias, mujeres cabeza de familia o incluso hombres, o esas familias tienen que salir a trabajar, a la producción, mientras que entonces estos programas de atención integral nos dedicamos al cuidado, educación y protección de la infancia. Se está buscando, esa primera transición incluso está generando la reubicación de la familia y quizás modificando y cambiando el rol de la familia, ¿vale? Posteriormente hay otra transición a la educación, ¿sí?, ya escolarizada, que nosotros a partir del trabajo pensamos más que no es un asunto de continuidad, sino de que es una ruptura, porque pedagógicamente y a nivel formativo y educativo parecen dos cosas completamente distintas. Una cosa es educación inicial y otra cosa es educación preescolar, que incluso ya tiene otros elementos trabajados, inclusive piensa en otra infancia completamente diferente. Bueno, hemos escuchado entonces aquí las conclusiones de este equipo que nos acerca a mirar cómo la política pública tiene que avanzar a considerar la ruralidad, ¿sí?, como un contexto para la educación de las infancias, donde se considere entonces las infancias en su diversidad, en su identidad propia de los diferentes contextos, donde la diferencia entre las propuestas del Estado orientadas por el neoliberalismo salten a reconocer las infancias, tanto en lo urbano como en lo rural, con unas características particulares, tanto en la educación, la atención como el reconocimiento. Y por supuesto, sobrepasar la actitud asistencialista que coarta la posibilidad de autogestión de las familias en sus diferentes contextos con sus infancias, donde hemos visto, como ellos lo han planteado, que se sobrepasa esa línea donde el rol de la familia con las infancias tiene unas subjetividades y unas características particulares de la diversidad y son tomadas en un contexto determinado por las necesidades del sistema neoliberal. Entonces, a partir de ahí, ahora en diálogo justamente con la propuesta que nos está trayendo Paula, vamos a escuchar luego de esa ruta metodológica para complementar este rico resultado que ha pasado entonces en las perspectivas en materia de derechos en la educación desde las voces de la institución, los docentes y la norma. Bueno, entonces como resultados tenemos que se encontraron múltiples miradas frente a la perspectiva de derechos humanos, perspectivas tomadas como esa mirada que se da a través del tiempo,
Y ahorita de pronto nombré que habían unas perspectivas tradicionales de los derechos humanos, es decir, una mirada de los derechos humanos desde lo jurídico, pensado desde lo universal, pero también pensado desde lo naturalista. Pero entonces, a partir de la aplicación entonces de las técnicas y de la recolección de la información a través de los instrumentos, se denotaron otras miradas distintas a las tradicionales. Es decir, hay una mirada a los derechos humanos desde la universalidad, la igualdad, una mirada positivista, a los niños y las niñas mirados como titulares y sujetos de derechos, también una mirada a los derechos humanos desde el naturalismo, pensados también como columna vertebral para un buen vivir, y también los derechos humanos garantizados en la infancia a través de prácticas asistencialistas. Entonces, finalmente, esas perspectivas recogen estas miradas, que los derechos humanos y la infancia son pensados desde la universalización y la igualdad. Y ya aquí de pronto como en conversación con los compañeros, que de alguna manera se comparten pues estas miradas en los resultados. La infancia entonces en los discursos no se les tiene en cuenta su diversidad, es decir, su singularidad. Es decir, que en esta medida la infancia y sus derechos se plantean como una sola y no, de acuerdo a lo que plantea Klaus Runge, una infancia pensada desde las infancias, de acuerdo pues como a los contextos, porque allí se configuran y se reconfiguran. También la mirada de los derechos humanos vistos desde la normalización y también una normalización de la infancia, pensado entonces aquí desde la mirada jurídica, es decir que los derechos humanos desde esta mirada invisibilizan la infancia y sus voces, pues los niños están siendo hablados no por ellos, sino que están siendo hablados en los discursos y se les están entregando un reconocimiento solamente allí y a una población específica, solamente la que se nombra en el discurso. Niños bajo ciertas condiciones, pero no se nombra toda la totalidad de los niños y las niñas. Es decir, entonces que los niños, como se plantea en este resultado, vistos como sujetos y titulares de derechos, en realidad son objetos y sujetados a las políticas y a unas disposiciones de un Estado. Es decir, de acuerdo a lo que plantea Klaus Runge, una infancia mirada desde un orden generacional, es decir, dependiente también de unas políticas ya establecidas. También los derechos humanos son vistos desde el cumplimiento de prácticas asistencialistas, fue como un común también denominador en las voces de las maestras. Si se les está entregando, por ejemplo, el paquete de alimentos, en el restaurante escolar, entonces ya se está garantizando allí un derecho a los niños, que sería el derecho en este caso pues como de la alimentación, pensado pues desde allí. Y desde la práctica educativa, pues nuevamente hay una mirada memorística y repetitiva de los derechos humanos y no como espacios de reconocimiento y diálogo con el otro, pues también es visto como un contenido, además que se debe evaluar, que fue también como un común denominador en las voces de los maestros. Y hay una mirada finalmente pues también de los derechos humanos desde una concepción naturalista, es decir, un reclamo que también se hacen las maestras, pues si bien los niños que están situados en este contexto están pasando pues por múltiples dificultades y no son reconocidos, también ellas justifican pues como la importancia de una nueva mirada de los derechos humanos donde realmente se reconozca al niño como sujeto pues verdadero. Puesto que hay grandes problemas y dificultades de convivencia que no son posibles solucionar solamente con la mirada de los derechos humanos desde un aspecto jurídico, desde un cumplimiento desde allí. Bueno, y también es posible mirar los derechos humanos, otra perspectiva pues que surge en los resultados como columna vertebral, es decir, que no solamente se justifica nombrarlos desde lo jurídico y lo normativo, porque es insuficiente, sino también generar otros espacios de encuentro donde se reconozca pues la diferencia, pero también espacios de humanización y de diálogo allí con los niños y niñas. Bueno, con las búsquedas iniciadas por Paula hemos mirado entonces cómo las múltiples miradas desde las perspectivas del sujeto situado encuentra las perspectivas positivista, naturalista, asistencialista que miran en la infancia universalidad e igualdad a la hora del trato en materia de derechos. Estos vistos también entonces desde la homogenización
formación desde los lineamientos de igualdad, de una infancia que se mira desde un orden generacional como sujetos sujetados, un reconocimiento de derechos desde las prácticas asistencialistas, donde la educación se orienta por lo repetitivo, memorístico, sin diálogo con el otro, y que de alguna manera permite que el docente, en este caso, también reconozca a los niños y las niñas como sujetos con derechos en el marco de la mirada naturalista. ¿Cómo concluyen ustedes, cómo cierran ustedes en el escenario ya de la mirada que traen sus conclusiones, sus aportes desde la investigación, tanto a la política pública como a la academia y por supuesto cuáles son las perspectivas que subyacen en los resultados de su investigación? Bueno, yo no quisiera retirarme del panel sin mencionar las 3 proposiciones como quedaron nombradas en la investigación. Sentimos en el equipo que fue un ejercicio muy riguroso, muy juicioso y creativo también en la manera como las planteamos finalmente. Entonces, todos estos hallazgos, provocaciones que nos estaba proponiendo, que nos estaba exponiendo Diego en su intervención, fueron reunidas en 3 proposiciones que fueron trabajadas en el capítulo que será publicado al final de año en la publicación de la corporación. Entonces, allí tenemos que en la categoría de análisis infancia, que recogía las categorías emergentes, sujetos de derechos y formación, llegamos a la provocación de la proposición de la siguiente manera: del descubrimiento de la infancia al surrealismo en el discurso sobre la infancia, que ya muy bien lo expuso Diego también. En la segunda categoría de análisis, que recogía las categorías emergentes, desarrollo integral, atención integral, agente educativo y 0 a siempre, de allí dio como resultado de la proposición: la intención formativa del programa de atención integral a la primera infancia está en el títere o en el titeretero, que también quisimos poner en escena en el stand y allí lo pudimos ver en el póster. Y nuestra tercera categoría de análisis, que es educación inicial, que recogía las categorías emergentes: oportunidad, derecho impostergable, educación pertinente, oportunidad de calidad, inclusión y equidad, y primer eslabón del sistema educativo, haciendo referencia a las transiciones que planteaba Diego. Allí la proposición que emergió fue de sujetos de derechos a la sujetación de la infancia. Entonces queríamos hacer como el cierre con esas 3 proposiciones que esperamos después puedan conocer un poco más de cerca, tanto en el póster que está expuesto en este momento, como en el capítulo del libro que va a publicar la universidad con la corporación. Bueno, finalmente entonces como los aportes a la línea pues son básicamente pues como 3. Uno de los aportes es que bueno, se dirigen a aportes para la universidad y para la comunidad educativa. Aportes para la universidad sería como recoger finalmente los resultados y plantearlos como reflexión para plantearnos también en el marco de la línea de pedagogía y cultura de los derechos humanos propuestas para diseñar proyectos educativos institucionales con enfoque de derechos, que de alguna manera pues hay como ciertos vacíos entonces allí. Y también como un estudio de caso para plantear también unos lineamientos también en derechos humanos para la primera infancia, y teniendo en cuenta pues que en la universidad pues ya está la licenciatura en educación para la primera infancia, entonces recoger finalmente estas reflexiones para ponerlas en consideración allí. También otra de las potencialidades pues de la investigación es que ya se hizo entrega pues como el informe final, pero también se construye un artículo con los resultados de la investigación para ponerlos en escena en otros espacios educativos, quizás de pronto en la universidad, pero también hay otros escenarios donde se va a poner a consideración. Y también la ponencia se va a llevar en noviembre en el Congreso Mundial de Derechos Humanos en la Infancia y las Juventudes, que se va a realizar en Paraguay en fechas de noviembre. Entonces también se va se va a llevar todas estas reflexiones para ese evento. Bueno, muchas gracias por habernos compartido esa degustación y provocación de la investigación. Entonces ahí cerramos y ahora entonces esperamos las preguntas, ¿cierto?